¿Qué cosa es el método científico? ¿Sí? Ustedes, alumnos de tercer año, ya hemos visto durante estos 2 años anteriores un poco acerca del método científico, que consistía en una forma de poder indagar, de poder dar respuesta a diferentes problemas que se suscitan en la vida diaria y a nivel de plano científico, como su nombre lo dice. Entonces, tenemos que tener claro para ello cuál es el objetivo de la ciencia, ¿sí? Porque el método científico se basa en la ciencia. Entonces, dentro de ello corresponde a la formulación de teorías. Eso quiere decir que las personas que generan ciencia o aplican la ciencia es porque están dando nuevas teorías, nuevas concepciones, nuevas definiciones ante lo que pueda suceder en la naturaleza o en los fenómenos sociales que se ven. Pero ¿y para qué me sirven las teorías? Nos sirven para entender, así es. Nos sirve para entender, para comprender, para poder explicar hechos, fenómenos o leyes que ocurren en el mundo. De tal manera que nosotros podamos predecir, ¿no?, qué acciones se pueden tomar ante ello. Pero si las teorías permiten realizar predicciones, entonces, ¿cómo puedo formular teorías científicas? Es lo que a veces muchos se preguntan. ¿Y cómo formular teorías? ¿Cómo generar nuevo conocimiento? Bien, para ello nosotros aplicamos el método científico. Entonces, al aplicar el método científico debo realizar algunos pasos que sean ordenados, que tengan lógica y tengan una secuencialidad. Dentro de estos pasos podemos mencionar la observación. Cuando hablamos de la observación, hablamos de cómo reconocer el problema. Puede ser a través de los sentidos, puede ser a través del uso de instrumentos, ¿sí? Entonces, una vez que yo observo, también me pregunto, ¿por qué está sucediendo ello? ¿Cómo se está dando este fenómeno? ¿O dónde se está dando? Entonces yo me cuestiono y a eso le llamo planteamiento de problema. Por lo tanto, la observación siempre viene después un planteamiento de problema. Posteriormente, yo debo resolver ese problema. Y para resolver el problema necesito generar respuestas. Entonces, a ese grupo de respuestas posibles o suposiciones le llamaré hipótesis, ¿sí? Para poder contrastar lo que yo he observado. Pero las hipótesis no siempre son verdaderas. En algunos casos no van a salir falsas. Por lo tanto, yo debo generar otro procedimiento más, que consiste en la experimentación o comprobación. Entonces, yo debo comprobar a través de un diseño experimental, ¿sí?, si esta hipótesis es verdadera o es falsa. Una vez que yo he experimentado y he llegado a una conclusión, ¿no?, recopilando toda mi información, he llegado a una conclusión, yo podré generar una teoría. Y esta teoría va a comprobar mi hipótesis, verdadera o falsa. Y posteriormente se convertirá en una ley. Y lógicamente tiene que ser transmitida al grupo de científicos que están investigando sobre ello, para que también ellos den su punto de vista y de repente me puedan contradecir, o como también me pueden estar a favor mío. Entonces, el primer paso que te indiqué, la observación, ¿sí?, te permite encontrar el problema que desees resolver. Y de forma particular, también te va a permitir generar preguntas. Recuerda que no solamente es ver, sino que también podemos usar instrumentos de medición. En el segundo paso, te estaba indicando que era la hipótesis. Son las suposiciones ante el problema que he encontrado, posibles respuestas. En el tercer paso corresponde a la parte de la predicción. Y para esta predicción, conjuntamente con la hipótesis, yo debo comprobarlo a través del experimento. Entonces voy a experimentar. Una vez que estoy experimentando, debo verificar, ¿no?, lo que he planteado y debo someterlo a pruebas, contrastarlo. Entonces, con la verificación yo puedo determinar si la hipótesis que yo tenía era verdadera o lo puedo rechazar.
De ahí trataré de replicar ese procedimiento tantas veces sea necesaria para estar más seguro y tener un margen de error mínimo, y así poder explicar de forma satisfactoria en qué consiste el problema y cuál puede ser su solución. Dice el enunciado: pensaba que teoría e hipótesis era lo mismo, pero si no es así, ¿cuál es la diferencia? Bien, ambos son diferentes, ¿sí? Mientras que la hipótesis corresponde a las conjeturas, a las suposiciones, la teoría es la definición final, ¿sí? Es la conclusión a la que yo he llegado. Entonces, recuerda, la hipótesis es una explicación o un supuesto que puede ser verdadero o falso. En cambio, la teoría es la hipótesis, pero que ya fue sometida a la experimentación y fue comprobado. Ejemplo, entre hipótesis versus teoría. Dice, un niño al correr por la vereda se tropieza y cae al suelo. La hipótesis, que el niño probablemente haya tropezado con un bache del suelo. La experimentación. Luego se le pregunta al niño qué ocurrió y dice que se cayó al suelo porque no había amarrado los pasadores de sus zapatos. Nos estamos dando cuenta que esa hipótesis anterior fue una hipótesis falsa, porque habíamos pensado que se había tropezado con un bache, pero él nos dice no, él se tropezó porque no se habían amarrado los pasadores. ¿Y la teoría cuál es? Si no te amarras correctamente los zapatos, es probable que al caminar o correr te tropieces o caigas al suelo, y caigas al suelo. ¿Sí? Entonces podemos ahí diferenciar a través de ese ejemplo que es una hipótesis, que es una teoría, y cómo esta experimentación comprueba una hipótesis. O lo afirma o lo rechaza. Muy bien, seguimos. Otro ejemplo. Imagina que te sientas en el sofá al ver la televisión y al apretar el mando a distancia no se enciende la tele. Tienes tu control, quieres cambiar de canal y no enciende. No prende siquiera. Lo intentas más de 3 veces. ¿Cómo te pondrías? Te molestas, ¿cierto? Porque no prende el televisor. Bien, ¿qué crees que pasaría? ¿Por qué no prendió el televisor? ¿Cuáles son tus hipótesis? Pensemos. Bien, de repente no está enchufado el televisor. Puede ser. 1. El control está averiado. 2. El televisor está averiado. Bien. 3. El control ya no tiene baterías. Correcto. 4. 4 hipótesis. O de repente no hay fluido eléctrico. ¿Sí? 5 hipótesis. Entonces veamos con el ejemplo y continuamos. Entonces, en el ejemplo me dan hipótesis. Una primera hipótesis dice, quizá no he apretado bien los botones del mando o no he apuntado bien a la TV. ¿Ves? Otra hipótesis más. Mira si el mando está bien, cambia las pilas y sigue sin encender la TV. Entonces, él se pone a pensar, predice. Si la hipótesis es cierta y aprieto 3 veces los botones dirigiendo bien el control, se debería encender la TV. Pero sin embargo no enciende. Vuelve a verificar. Si realizo la prueba pero no enciende la TV, es decir, no se confirman mis predicciones, se dice que es una falsa afirmación. ¿Y ahora qué hago? Dice. Entonces, al ocurrir esto, tengo que buscar una nueva hipótesis. ¿No? ¿Recuerdas la hipótesis? ¿Sí? Estaba verificando si funcionaban los botones y tenía correctas las pilas. En la segunda hipótesis, ¿qué hace? Cambia las pilas por otras. Entonces él piensa, ¿no? Al cambiar las pilas por otra, el televisor debe funcionar. Y si al cambiar, dice, las pilas y sigue sin funcionar la TV, tendrás que seguir hipotetizando. O sea, no encendió su televisor, no eran las pilas. Entonces su segunda hipótesis quedó rechazada. Otra tercera hipótesis. ¿Y si el problema en los mandos del televisor es la conexión? Ahora ya está pensando ya no en el control, sino en el televisor o en la conexión. Entonces, ¿qué dice? Presionando los mandos y comprobando el enchufe, ¿funcionará el televisor? Veamos.
En la verificación lo contrastó, pero sigue sin funcionar. Una cuarta hipótesis se plantea: tal vez el problema es del interior de la TV, o tal vez el problema está en el suministro eléctrico de casa. Pero sería más fácil verificar el fluido eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Enciende la luz de la casa y se da cuenta que sí hay fluido eléctrico. Y otra pregunta: ¿cómo lo sabré? Claro, si no funcionan los interruptores de la luz de la casa. Entonces, está comprobando. ¿Sí? En una cosa sencilla, está haciendo método científico, comprobación. En la verificación dice: en este caso es correcta porque tras probar varios interruptores varias veces, estos no funcionan. Por lo tanto, encontró una hipótesis que da justo con el problema que tenía. No hay fluido eléctrico seguido. Aceptando la teoría provisional, que el fallo de funcionamiento se debe al suministro eléctrico, dice, se va hacia una quinta hipótesis. ¿Y cuál es su quinta hipótesis? Dice: seguro han saltado los plomos de la caja de suministro, que es la opción más simple y seguro de verificar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Verificar si los fusibles o la caja del suministro eléctrico está bien, está en off o está para corregirlo. Entonces, al verificarlo, dice: compruebe y se confirma la posición en off del dispositivo. En off quiere decir que está apagado. Al corregirlo ya funcionan todas las luces del piso y la televisión. Entonces llegó a una nueva comprobación y nuevamente dio con la hipótesis para llegar a una conclusión. Entonces dice ahí: en el ejemplo pueden notar que en muchos aspectos de nuestra vida hemos aplicado sin darnos cuenta el método científico. Así es. En las cosas diarias que hacemos, como cambiar el canal, prender el televisor, como cocinar incluso, hacemos procesos científicos, ¿ya? Que tienen una secuencia lógica, como el caso que hemos visto. Bien, jóvenes, espero que hasta aquí hayas entendido un poco acerca del método científico y las etapas y fases por las que pasa, porque recuerda que eso es cosa de cada día en nuestra vida y lo vamos a seguir llevando conforme avancemos en los temas, porque es parte de la práctica. Bien, ahora te invito a que puedas ingresar y veas en tu Play Store y puedas buscar lo que es Tabla Periódica 2020. ¿Sí? Es una aplicación muy interesante, completa con todos los elementos de la tabla periódica actual y que constantemente se actualiza con información relevante. ¿Sí? Es una aplicación gratuita que te lo recomiendo, lo tengo instalado. De igual manera tengo aquí el quiz de tabla periódica. También te recomiendo que lo puedas instalar en tu celular, tu smartphone. Es una aplicación que te ayuda a aprender los elementos de la tabla, los grupos, las familias, ¿no? Entonces, datos que de repente de aquí a unas clases más vamos a llevarlas. Y es bueno que tú refresques la memoria y por lo tanto este quiz de tabla periódica es excelente para ti, igual que la aplicación de tabla periódica. Muy bien, hasta otra próxima clase. Gracias.